Bienvenidos a todos. El día de hoy vamos a aprender acerca del romanticismo, un movimiento que revolucionó en todos los ámbitos ya que rompió con los esquemas establecidos hasta ese entonces por el neoclasicismo. Vamos a ver este movimiento entonces que defendió la fantasía, la imaginación y las fuerzas irracionales del espíritu. El romanticismo es un movimiento artístico, literario y cultural que tuvo su inicio en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII y se extendió a otros países de Europa y América durante la primera mitad del siglo XIX. Marcó un rompimiento con el pensamiento de la Ilustración y el neoclasicismo. Fue antecedido por el movimiento alemán Sturm und Drang, el cual ahorita vamos a ver más acerca de cómo influenció este movimiento para la creación del romanticismo. Sturm und Drang significa tormenta e ímpetu. Ahí ya podemos darnos una idea de la rebeldía que contiene este movimiento. El Sturm und Drang fue un movimiento literario que además tuvo sus manifestaciones en la música y en las artes visuales, desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII. Dentro de sus características estaban la exaltación de la sensibilidad, los sentimientos, de la pasión. El escritor se elevaba a sí mismo a la condición de genio y el apelo a la intuición, a la metafísica. Tenían gusto por lo esotérico, por lo misterioso, por lo desconocido. Y también había una intensificación del nacionalismo. Todo esto sentó las bases para el origen del romanticismo. Bien, veamos el contexto histórico del romanticismo. El romanticismo se desarrolló en el contexto de la sociedad del siglo XIX, el cual era una sociedad que estaba con profundas luchas y cambios. Ahora veamos que en Europa, en ese entonces, luego de la crisis del antiguo régimen a partir de la Revolución Francesa, el fracaso del proyecto napoleónico y las restauraciones monárquicas, todo esto provocó un sentimiento de decepción, desilusión en la sociedad. La progresiva industrialización tuvo como consecuencia una gran movilización de población desde las áreas rurales hacia las urbanas. En las ciudades que crecieron rápidamente, se arraigó la burguesía como clase social en ascenso. También comenzaron a manifestarse los primeros movimientos de obreros industriales que buscaban mejorar sus condiciones de trabajo. Además, se produjeron luchas independentistas en territorios ocupados por potencias extranjeras, tales como Italia, Grecia y los países hispanoamericanos. Ahora, todo esto hizo que el romanticismo tuviera estas características. Exaltación de los sentimientos y la subjetividad. Como ya vimos, todo este contexto histórico hizo que el romanticismo pusiera un gran énfasis en la expresión emocional y la subjetividad en sus obras. Rechazaban el orden, la calma y la racionalidad de la época clásica y neoclásica de fines del siglo XVIII. El sentimiento de naturaleza. La naturaleza era una metáfora del mundo interior del individuo, no era simplemente un contexto de la escena. Y la naturaleza se fusiona con el estado de ánimo del autor, ya que la puede mostrar como melancólica, tétrica, misteriosa, oscura o resplandeciente. Y es muy frecuente encontrar en estas obras paisajes solitarios, cementerios, el mar tempestuoso o escenarios en invierno y otoño. Asimismo, había una gran nostalgia por el pasado, ya que consideran al pasado como un tiempo mejor y sus obras se ubicaban mucho en escenarios de la Edad Media especialmente, ya que ellos se contraponían al progreso dramático de la revolución industrial que estaba amenazando con romper esa relación entre el hombre y la naturaleza. Asimismo, tenían mucha ansia de libertad, ya que ellos, los románticos, se consideraban como un ser libre, que no aceptaban leyes ni sumisión a ninguna autoridad. El individualismo. Los románticos tenían una tendencia a considerarse el centro de todas las cosas y el elegido de la inspiración. Sublimidad.
Ellos, frente a la idea de belleza ordenada y equilibrada, los románticos creen que la belleza puede hallarse en lo terrible y en aquello que, aunque no es agradable, conmueve. Valoración de la originalidad. La originalidad es un criterio de valoración artística, por lo que se abandona la idea que el arte debe responder a la tradición. Exaltación de la fantasía. Realmente era muy importante dar rienda suelta a las fantasías, a los sueños, a lo sobrenatural. Interés en lo exótico. Y tenían interés por las culturas extranjeras que ellos idealizaban, por ejemplo, el orientalismo y la figura del aborigen americano. También tenían un fuerte componente onírico. Esto quiere decir que realmente este movimiento se exponía a situaciones y emociones relacionadas a los sueños y a las pesadillas. También podemos ver que estas obras se ubicaban mucho en paisajes de noche, ya que para los románticos la noche representa lo desconocido, la subjetividad. Y también tenían un interés marcado en los temas y culturas populares, ya que realmente para los románticos esto era un rescate de la sabiduría popular, el folclore, las leyendas. El nacionalismo. El nacionalismo para los románticos era la expresión de la identidad del pueblo. Y la valoración de las lenguas vernáculas. Realmente las lenguas propias de cada región tuvieron gran importancia. Ya no eran en un estado inferior, ya eran un instrumento de la expresión de la identidad cultural. Ahora, entre los temas del romanticismo que eran muy frecuentes, podemos ver el amor, las emociones, la pasión, los sentimientos íntimos. Y del amor se puede decir que los románticos creían que era un sentimiento sublime en el ser humano, pero a la vez era fuente de sufrimiento, ya que muchos amores terminaban siendo no correspondidos y a veces los enamorados no podían realizar su amor debido a que la muerte los separaba. También la tristeza y melancolía es muy frecuente en estas obras, ya que la naturaleza idealista de los románticos tendía a chocar, hacía duro poder aceptar la realidad de este mundo. Era una cruda realidad que había que aceptar, pero ellos no podían debido a su fuerte idealismo. Y la religión y la espiritualidad tenían dos enfoques. Uno era el tradicional, el que guardaba todavía los valores del catolicismo, y el otro era el revolucionario, el que se ponía a la religión. La muerte era un tema para los románticos como un medio de liberación de la cruda realidad y también un destino inevitable para cada ser humano. El paisaje como metáfora del mundo interior del sujeto, por esto podemos poner un volcán podría ser interpretado como metáfora de la pasión. A menudo los románticos optaban por el aspecto más salvaje o misterioso del paisaje. Ahora veamos autores y obras representativas del romanticismo. Muy bien, esto ha sido todo por hoy y muchas gracias por ver este video.
Espero que haya sido de gran ayuda para ti. Nos vemos pronto.